están? ¿Y tú? ¿Cómo tú estás? Hoy es un lindo día para seguir con el curso de criollo haitiano. ¿Estás listo? ¿Y estás lista? Bueno, empezamos. Aquí estamos para seguir con el curso de criollo haitiano. Como habíamos visto la semana pasada acerca de la historia de Haití, cómo llegaban Cristóbal Colón, y también en la clase habíamos hablado del alfabeto, habíamos mencionado de las letras A, B, C, D, hasta ahí habíamos llegado. Si todavía no has visto este video, entonces puedes volver a la clase 1. Y hoy vamos a seguir. Sí, vamos a seguir con la letra E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ahí vamos a quedarnos. Como lo diría en criol, sería E, F para F, G para G, H para H, I igual, J, 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 K igual K, L, L, M, se dice así, es fácil, es como algo te duele, bueno, es la letra M. Es una letra importante porque es un pronombre personal. Para decir yo, voy a decir entonces, no lo olviden. Pero antes de hablar de esas clases, seguimos un poquito con la historia de Haití. Ok, está bien. ¿Recordaste que en la clase anterior decíamos que 5 de diciembre de 1492 llegaba Cristóbal Colón con sus grupos a Haití? Ok. Y claro, Cristóbal Colón dejó unos españoles en la isla y se fue, y va a tardar un buen tiempo para volver en la isla, porque era muy poco, ¿ves? Porque iban conquistando varios países, entonces no habían suficiente para dejar en todas esas tierras. Es por eso que cuando él volvió, bueno, seguramente los habitantes habían matado a esos colonizadores, digamos, en esa época. Pero en su segundo viaje seguramente traía más personas, y de ahí puedo decir que empezó la esclavitud, en sentido de que exigían a ellos la plantación o a buscar tesoro, cosas así. Y eso causaba la muerte de muchos de esos habitantes. Quedan muy poquito, porque si pensamos en el año 1506, eso quiere decir apenas 12 años desde que Cristóbal Colón llegó a Haití, entonces habían apenas 60,000. Y para 1540 habían desaparecido, murieron todos, que sea por las enfermedades que traían de Europa, porque eran piratas, no olviden que esos colonizadores en general eran piratas. Entonces eso causó la muerte de esos habitantes. 1540 se desaparecieron. Posiblemente esos habitantes venían de América del Sur, bueno, navegaban en barcos, botes, algo así, entonces llegaban y bueno, murieron. Y los franceses también estaban en la misma rutina de piratas. No es piratas, bueno, como dice la película Piratas del Caribe, claro. Y ellos quisieran su parte de esa isla. Era una isla que llamaba la atención. Cuando digo la isla, estoy hablando de Santo Domingo, o la isla de Haití, o Quisqueya, el nombre que uno quiera.
Y fue en el año, digamos, 1697 que los franceses sí tuvieron derecho a esa isla con un tratado de Ryswick, algo así, cuando el rey Luis XIV era rey en Francia. Entonces tenían su derecho en la parte de Haití, que ellos lo llamaban Santo Domingo, y pusieron la capital de Haití en el norte, lo llamaban Cabo Francés, que hoy día no es Cabo Francés, sino Cabo Haitiano. Es una linda ciudad, me encanta. Sí, es muy linda. Pueden buscarlo por Google y ver, linda. Bueno, ahí llegamos con la historia de Haití y en la próxima clase vamos a seguir contando qué hicieron para seguir con la esclavitud. ¿Sí? Bueno, espero que esté atento o disponible para esa clase. Sí, vamos a seguir con nuestra clase de criollo haitiano. Como les decía, vamos a seguir con la letra G, no, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ok, seguimos. La letra E es igual que en español, entonces no vamos a hacer caso de la letra E. La letra F es igual que en español, entonces no vamos a focalizar en F. La letra G de gato sí es diferente, pero una forma de llegar a pronunciarlo es pensar en la palabra, a ver, mango. Escucho un sonido como go. Entonces sigo con ese mismo sonido para la letra G. Con la A sería ga. Con la E sería ge. Con la I sería gi. Y con la O sería go. Entonces tengo ga, ge, gi, go. Es como cierro mi garganta para que no salga el sonido. Algo así, para decir ga, ga, ge, gi, go. Si quieres puedes empezar desde con go, para decir go, go, ga, ge, gi. Siempre va a haber este sonido en español, en criollo haitiano. La H, como les decían que la H siempre está acompañado o acompañada con la letra C. Entonces no voy a focalizarme en la H, porque al menos si se trata de una palabra que viene de inglés, de otro idioma, incorporada en el criol, pero en criol mismo no hay H para hacer H aspirada para subir la voz. No, no hace falta. Entonces olvidamos de la H en criol, no hace falta. Y sigue siendo igual. J. Sí, J en español a veces se pronuncia como la misma H, pero en criol es diferente. J se pronuncia de esa manera. Con la A tengo el sonido ya. No digo sha, sino ya. ¿Ok? La letra G o J, digamos, es como que siempre lleva el sonido de J. ¿Ves? Que sea con la A es como yo diría ya, 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 ya. ¿Ves?
Es como con la E yo diré J, G, J, G. Y con la I es como doble I, J, J. Con la O, J, yo. ¿Ves? Por eso lo llaman J en criollo. J. Entonces con el sonido J, sigo ya, J, J, yo. Ya, J, J, yo. Seguimos con la K. La letra K es igual que en español. Hay muchas palabras en español con K. Sí. Entonces, si es así, con los vocales sería K, que, ki, ko. Simple. Simple. La L es igual que en español. Sí, la L, igual. Entonces no hace falta, porque voy a decir la, le, lilo. Es lo mismo. Llegamos a la famosa M. Porque la M llama la atención, como le decían, es porque es un pronombre personal, yo. Y más adelante vamos a ver el uso de esa letra sola, M, que es sí, la M como la L, la N son letras que vamos a usarlas solo en cierto caso que vamos a explicar más adelante. Pero la M, la diferencia es que la M es la única letra donde hace falta pronunciarla solo con ese sonido. Porque las demás no puede, quizás no hace falta. Entonces vamos con la M. M. Pero cuando se trata de leer una palabra escrita, no es un problema, porque puedes decir la M con la A, ma, como en español, la M con la I, mi, la M con la O, mo, la M con la I, mi. Bueno, ma, me, mi, mo. Son palabras o son sonidos en español, entonces no hay problema. Solamente lo que llama la atención es que a partir de hoy, cuando voy a hablar yo, ahora no voy a decir yo, sino ahí es el criollo, sí. Yo. ¿Sí? Bueno, es todo para hoy y esperamos seguir con la próxima clase donde vamos a seguir contando de la historia de Haití y vamos a seguir con más letras en alfabeto, porque la idea primero es enseñar a ti a leer, pronunciar el criollo haitiano. Y no te preocupes por reglas, porque en esta clase no vamos a focalizar con las reglas, que es una trampa, ¿sí? Vamos más hacia la práctica. Sí, vamos a explicar el idioma, pero no piensas que te voy a cargar con muchas reglas. No es la idea, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase.